Sé perfectamente cómo suena la historia que voy a contarles. De verdad, sé cómo suenan las historias de duendes para la gran mayoría de las personas. Y es raro porque hay quien puede creer que una bruja se quita las piernas para volar de noche convertida en un ave, pero pinta su raya cuando hablamos de estas criaturas que se esconden en nuestras casas, en los árboles, en el jardín. En casa de mis tías siempre se contó que vivía uno, por ejemplo, que era muy malo con los perros, que les hacía muchas travesuras. Pero les cuento lo siguiente porque aunque nunca me convencí de que existieran, esas criaturas estuvieron presentes de alguna forma durante toda mi vida. Verán, hace unos años trabajé varios meses en una tienda de antigüedades del centro, una de las últimas que quedan. La dueña rara vez se paraba por ahí, así que Isaí y Benny, el encargado y el otro empleado, eran los que sobrellevaban por completo el negocio. Ellos me enseñaron los detalles del trabajo, pero también lo divertido que podría llegar a ser, y todos los objetos interesantes que se encontraban ahí. Se imaginarán ya los precios para una tienda que pudiera costear a 3 personas en cada turno. Hay una colección de objetos extraños, de mucho, mucho valor, que ni siquiera parecían estar a la venta. Entre estos, una caja de madera imposible de abrir, con una cerradura sin llave. La llamaban la caja del duende. Me contaron infinidad de cosas al respecto de esa caja, pero la verdad, a pesar de las historias que yo escuché de casa de mis tías, me parecía ridículo. Entonces me dijeron que me la llevara a mi casa. Una noche, que solo una noche bastaría para hacerme creer. Arriesgándome a llevarme algo de tanto valor a mi casa, acepté. Todo con tal de que no me molestaran más. Les juro que pensé que solo se trataba de una broma, de una forma de sugestionarme, o quizás de una broma de novatos. Pero en la noche, algo me despertó. Había llegado muy cansado a la casa. Al lado de la cama estaba tirada la caja junto a mi pantalón. En la oscuridad, creí ver que la caja estaba abierta, pero rápidamente descarté ese pensamiento. Era ridículo por completo. En la mañana me desperté para bañarme, mucho más tarde de lo normal. Mi despertador por alguna razón no había sonado, así que iba ya bastante tarde. Corrí sin recoger nada. Fui a prepararme rápido un café, no había tiempo de desayunar. Antes de salir recordé la caja de madera y volví a mi cuarto para tomarla y devolverla a la tienda. Al levantar el pantalón del suelo para encontrarla, noté algo. Estaba pesado. Había algo en el bolsillo. Tenía, les juro, 7 monedas de 100 pesos, de viejos pesos, lo que ahora serían 10 centavos, de esas que hace mucho que ya no se usan. Intenté no entrar en pánico y tomé la caja para regresarla. Mis compañeros me preguntaron cómo me había ido, y algo apenados de creerles, les confesé lo de las monedas. Se rieron como si hubiera pasado la prueba, como si supieran ya mi respuesta. Me dijeron que si el duende me había dejado algo, había tomado otra cosa, algo que yo no extrañaría hasta mucho tiempo después. Aunque han pasado unos años ya, y no trabajo ahí desde hace mucho, no tengo idea de dónde está esa caja o si alguien la compró. Y sigo preguntándome, ¿qué se llevó de mí? Muy buenas noches, comunidad. Les agradecemos de todo corazón que tengan la valentía para escuchar una noche más la siguiente selección de historias de fantasmas, de almas en pena, de brujas, espíritus y entes que van mucho más allá de nuestra comprensión. Si aún tienen la fortuna de no creer en fantasmas, aprovechen la tranquilidad, pero recuerden que más temprano que tarde, tú, que nos escuchas al manejar, al lavar los platos, mientras estudias o camino a la escuela, tú podrías ser el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Pero ahora vamos con la experiencia de una amiga muy querida que ha confiado con esta comunidad la siguiente historia.
Así que les puedo decir que en el siguiente relato aún no hay confusiones de la memoria, no hay detalles borrosos. Acaba de ocurrir tal y como estamos a punto de narrarlo. Apaga la luz y puedes hacerlo, porque ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Llegué a vivir a ese departamento hace 2 años. Un lugar muy agradable y acogedor en una zona tranquila de la ciudad que me encantaba, cerca del mar y mis amigos. Un lugar que podía ser totalmente mío, algo que podía llamar hogar. Era una casa de 2 pisos, con un departamento en cada uno de ellos. Y la verdad es que tuve suerte con el vecino que me tocó, JG. Un hombre mayor que no hacía más que fumar en el balcón y escuchar ópera. Quizás para alguien pudieron haber sido detalles molestos, pero yo muy pronto aprendí a convivir con aquel olor y con ese sonido que jamás escuchaba a deshoras. Por lo que supe, él había estado casado con una cantante, una soprano a quien ahora solo recordaba a través de las grabaciones que conservaba. ¿Quién era yo para prohibirle recordar? JG y yo nos acompañábamos desde lejos, yo ayudándole a sacar la basura cuando se enfermaba, él al pendiente de mis salidas cuando llegaba de alguna cita, dándome el reporte sobre si Kai, mi perrito, me había extrañado o si había estado tranquilo. Siempre observando desde su ventana en el segundo piso, JG, siempre mirando hacia la calle. Pero tengo que ser honesta, no convivíamos tanto como esta historia puede hacer parecer. Éramos vecinos, estábamos al pendiente el uno del otro porque compartíamos espacio, pero nada más. Por eso, lamentablemente, no se me hizo raro cuando pasaron algunos días sin que escuchara de JG. Regresé a casa la noche del 31 de diciembre y me encontré a varias personas en la puerta de su departamento, conocidos suyos, preocupados. Y es que tenía varios días sin responder a sus mensajes. Me preguntaron si había notado algo raro, su ausencia, pero yo lo había seguido escuchando normalmente allá arriba, en mi techo. O al menos eso creí. Lamentablemente sus temores resultaron ser fundados. JG había muerto en su cama 2 días atrás. Y yo me la pasé abrazando a Kai, encerrados en mi cuarto, intentando calmar a mi perro que estaba muy nervioso por tanta gente entrando y saliendo por nuestro patio. Esa noche estuve muy nerviosa. Me la pasé molestando a mis amigos, a quien estuviera despierto. Pensaba en lo curioso que es el cerebro, en cómo me había acostumbrado tanto a la presencia de JG allá arriba que, incluso cuando ya había muerto, creí haberlo escuchado. Curioso, ¿no? Solo un detalle curioso, de no ser porque en los días siguientes, cuando ya habían vaciado el departamento del segundo piso, seguí escuchando pasos y muebles que se arrastraban allá arriba. Sentí que mi imaginación estaba demasiado activa, así que invité a una amiga a acompañarme. Una persona con una gran percepción de lo paranormal, quien de hecho creo que ya te compartió una historia. Mientras estábamos platicando, escuchamos con total claridad que alguien estaba en el departamento de arriba. Algo que no era posible. Intentamos ignorarlo y seguimos platicando como si nada pasara, como si no lo estuviéramos escuchando las dos. Agradecí no haber estado sola porque ya era más que evidente que JG seguía ahí arriba. Mi amiga se fue ya cuando me vencía el sueño. Me fui con Kai a la recámara. Puedo jurarles que toda la noche escuché pasos que recorrían de un lado a otro la recámara de JG, justo sobre la mía. Algo que hasta ese momento no había escuchado. En algún momento me venció el cansancio, el sueño, y por la mañana, ya con la luz del día, me sentí más tranquila para hablarle a mi amiga, para contarle lo que había escuchado. Le hablé de los pasos sobre mi habitación. Cuando lo hacía, alguien tocó a mi puerta, fuerte, dentro del patio, la puerta de mi departamento. Kai se volvió loco. Corrió hacia ella ladrando como nunca lo había escuchado. Me asomé por la ventana. No había nadie allá afuera.
ni había señal alguna de que alguien hubiera entrado al patio. Algo muy extraño estaba ocurriendo, algo que no podía explicar y yo aún tenía contrato. No podía irme de ahí, no sin perder mi depósito. Lo peor fue que cada que salía al patio, de allá arriba, del balcón donde se sentaba JG, llegaba un fuerte e inconfundible olor a cigarro. Finalmente llegó el mes en que podía marcharme de ahí e intenté pasarlo lo más tranquila que pudiera, ignorando los ruidos, ignorando el olor, esa presencia que aunque no se podía ver era palpable. Me faltaban unos días, solo unos cuantos días, cuando mi amiga, en un ataque de sinceridad, me confió algo que no había querido mencionar hasta entonces. Me dijo que cada que me llevaba a casa, cada que me dejaba en la puerta, ella podía ver a JG en su ventana, como siempre, mirando hacia la calle, mirándola a ella. Por eso siempre volteaba al frente, al volante, y se iba muy rápido. ¿Por qué diablos no se esperó un par de días más para decírmelo? No lo sé. Pero los últimos días en ese departamento fueron espantosos porque ya no había ninguna duda. Convivía con un fantasma. Antes de irme por fin de aquel departamento, prendí una veladora por JG. Pedí por su descanso. Pero si él sigue habitando ese lugar, es algo que solamente quien haya llegado a vivir a mi departamento podría comprobar. O quien ahora vive en el departamento de arriba, en el departamento de JG. Me llamo Silvia Molina y te saludo desde San Salvador. La historia que te quiero compartir a ti y a la comunidad RDLN, de la cual me siento muy feliz de pertenecer, me sucedió en el lejano 2004, recién graduada de la carrera de comunicaciones. Como mucha gente, como la gran mayoría creo yo, me consideraba una persona incrédula, siempre buscándole explicaciones racionales a este tipo de sucesos, hasta que me pasó a mí. No ha sido lo único paranormal que me ha pasado, pero sí lo que más miedo me ha dado. Incluso el solo contarlo. No hace mucho lo compartí con un grupo de amigos y ellos me animaron a enviar esta historia. Les prometí que lo haría. La agencia de publicidad en cuestión se llamaba McCann Erickson El Salvador y actualmente ya no existe con ese nombre. Se cambiaron también de ubicación. Esa agencia de publicidad quedaba en una zona muy exclusiva de la ciudad capital, casi frente al club campestre. El local de la agencia anteriormente había sido una residencia familiar, pero lo habían demolido y utilizado el terreno para hacerle un sitio de oficinas. El primer piso constaba de un amplio parqueo que utilizaban los directivos, ejecutivos, empleados y visitantes. Luego había un set de escaleras que conducían a la recepción y finalmente un par de gradas más que llevaban a la entrada de una especie de nave industrial, en la cual las oficinas de los ejecutivos y la sala de reuniones estaban a los costados y a izquierda y derecha los cubículos y escritorios de los empleados, con sus computadoras, teléfonos y efectos personales, etc. Había un pasillo central para atravesar esta zona. En esa agencia era costumbre, a la hora del almuerzo, que apagaban el aire acondicionado y las luces principales de la nave industrial. Me imagino que lo hacían para ahorrarse dinero en el recibo de la energía eléctrica y también para promover la convivencia de los empleados. Para este efecto habían acondicionado una cafetería muy acogedora, donde todos podían calentar su comida. Había sillas, mesas, cafetera. Se podía platicar, ver la televisión y también se accedía a una terraza con una vista muy bonita de la ciudad para los fumadores. Yo tenía menos de un mes de haber sido contratada para la recién creada División de Relaciones Públicas y un mediodía que tenía trabajo acumulado. Almorcé rápido y me regresé a nuestra oficina, que se encontraba al final de la nave industrial y contaba con iluminación propia. Como las luces principales estaban todavía apagadas por ser hora del almuerzo, la nave industrial estaba en penumbras, aunque siempre dejaban unas luces laterales tenues encendidas, para que nadie fuera a tropezar, chocar o tener un accidente. Además, las luces de los monitores de las computadoras por aquí y allá servían para guiarse. Bueno, pues a mitad del trayecto vi que en uno de los escritorios del centro estaba sentado un niño pequeño, observando muy interesado el monitor de una computadora, con los codos sobre el escritorio. A la luz del monitor que lo iluminaba, le calculé unos 4 o 5 años.
Sus pies colgaban de la silla y los mecía sin tocar las ruedas. No le presté mayor atención porque ya me había fijado que los ejecutivos y directivos algunas veces llevaban a sus hijos a esa hora, usando siempre sus uniformes de colegios privados. Lo único que sí me llamó la atención, según me fui acercando, fue que este niño llevaba puesto un uniforme escolar de marinerito, que lo sentí tan pasado de moda, y encima se le miraba un poco sucio, desteñido. Recuerdo haber pensado, qué raro ese uniforme tan desfasado. Seguro debe ser de algún kinder raro, de esos caros. Pasé justo enfrente suyo. No lo saludé. No me dio miedo. Y no busqué cruzar miradas con él. Solo pasé de largo hacia la oficina y no le di mayor importancia. En ese entonces estaba siendo una época muy buena para la agencia de publicidad. Habían conseguido varios clientes importantes y hubo necesidad de hacer varias contrataciones a lo largo de esas semanas. Yo fui una de las primeras, y también otra joven que se llamaba Angélica, y como éramos nuevas y nos caíamos bien, solíamos saludarnos, platicar y almorzar juntas. Ella estaba en el departamento de monitoreo de medios de comunicación, y por su horario salía más tarde que yo. De repente un día ya no llegó. Se me hizo muy extraño porque, por lo que se veía, le entusiasmaba el nuevo trabajo. Pero ni modo. Quizás pasó algo y ya no le gustó, pensé. Un par de semanas después, los nuevos fuimos convocados una tarde, porque en la organización nos organizaron una reunión de bienvenida. La persona sobre quien recayó la responsabilidad de darnos la charla introductoria era Elmer, el director de IT, soporte técnico. Yo ya lo conocía porque resulta que también era el esposo de mi jefa inmediata, de Isabel. Y bueno, llegó el día de la reunión de lo más normal, se presentó y nos dijo que tenía varios aspectos importantes que decirnos sobre la empresa, pero que antes de todo, dijo él mismo, tenía que contarnos algo. Algo que quizás nos iba a dar risa o que no le creyéramos, pero que era muy importante que supiéramos, y no quería que se le pasara. Dijo que le interesaba que lo escucháramos de su boca. Les quiero contar sobre el niño, nos dijo con un tono muy diferente. Y solo dijo eso, a mí se me puso la piel de gallina. De alguna forma entendí que iba a hablar de algo paranormal, y el recuerdo del niño que vi se me vino de golpe a la mente. En ese momento me cayó el 20, como dicen. Él procedió a contarnos que en ese lugar pasaban cosas extrañas y que él podía dar fe porque a él mismo le había ocurrido, que en otra ocasión nos iba a contar. Con respecto al niño, dijo que se habían dado cuenta que si a los nuevos empleados les advertían sobre su existencia, supuestamente no se les aparecía. Pero, como ya les dije, a mí ya se me había aparecido días atrás. Se trataba en apariencia de un niño pequeño que se había ahogado en una cisterna, muchas décadas atrás, allá por los años 70, cuando el lugar todavía era una casa, pero se seguía apareciendo. El problema era que a veces era inofensivo y no hacía nada, pero otras era perverso y causaba accidentes a las personas. A manera de ejemplo nos preguntó si nos habíamos enterado de lo que le había pasado a Angélica, la chica que les mencioné antes. Nadie sabía. Y resulta que una tarde a su hora de salida, ella iba bajando por las escaleras de la recepción al parqueo, cuando sintió que alguien la estaba viendo y se detuvo en el descanso. Volteó. Vio al niño, que estaba ahí parado en la recepción. Le dijo adiós con la mano, y ella, por contestarle el saludo, se soltó del pasamanos y rodó por las gradas hasta el parqueo. La socorrieron los guardias de seguridad. Luego la escucharon contarles eso a los paramédicos que la atendieron, ya que sufrió una fractura múltiple en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser operada. Le pusieron tornillos y estaba incapacitada indefinidamente. Yo a todo esto estaba atónita en mi asiento. Me sentía helada, y me imagino que por mi expresión y lo pálida que dicen que me puse, Elmer se interrumpió. Me preguntó si me sentía mal, si algo me pasaba. Y después me preguntó asombrado: Silvia, ¿usted ya lo vio? Yo sentía que se me había bajado la presión, pero le dije que sí, que ya lo había visto. Bueno, supongo que lo dije. No sé qué salió de mi boca porque temblaba por el susto. Me dieron agua y me preguntó dónde lo había visto.
Le dije que en el escritorio de una ejecutiva que se llamaba Soraya. Él me vio con cierta lástima, con cierta pena, y confirmó que ese era uno de los lugares favoritos del niño, porque esa ejecutiva, al tener asignada la cuenta más importante de la agencia, la de una soda de lata roja, tenía de adorno una colección de camioncitos distribuidores que solía dejar ordenada cada vez que se iba y que encontraba movida al día siguiente. Solo para asegurarse me preguntó cómo estaba vestido el niño cuando lo vi. Le dije que con un uniforme de marinero. Él dijo que sin duda era él, el niño, que lo sentía mucho por no habernos advertido antes. Luego la reunión siguió. Se tocaron otros temas, pero yo ya no pude poner atención. Mi cabeza era un caos y me comenzó a dar un dolor muy fuerte de cabeza. Cuando por fin terminó, salí rápido y me fui a la oficina. Sentía como que tenía fiebre. Le dije a mi jefa que no me sentía bien, que si me podía ir antes de que terminara mi horario. Preocupada de verme enferma, me dijo que sí, que si seguía mal fuera a pasar consulta al Seguro Social y le avisara. No mencioné ni pío de la reunión de bienvenida y me fui a mi casa. Todo el camino mi cabeza iba dándole vueltas al asunto, a tal punto que no podía sacarme eso del pensamiento. Hasta llegué a pensar que quizás así empezaba uno a volverse loca. Al llegar a mi casa conté muy afectada todavía lo que me había pasado. Por suerte tuve todo el fin de semana para calmarme, para dejar de lado la incredulidad. El lunes regresé a la agencia y el esposo de mi jefa llegó a saludarnos a la oficina, a ver cómo seguía. Dijo que me comprendía porque a él le había pasado igual. Se había enfermado del susto en una ocasión. Nos contó que estaba atendiendo a unas visitas en las salas de reuniones y les ofreció algo de beber. Salió a buscar a una de las mujeres del personal de servicio para pedirle que les trajera algo de tomar y vio a una mujer que estaba en la cafetería dándole la espalda. La llamó, pero ella lo ignoró y comenzó a caminar hacia el fondo de la zona de aseo. Él se fue siguiéndola y hablándole. Dijo que se le hizo raro que estuviera vestida con el uniforme de las empleadas domésticas de casas de gente rica. La mujer continuó ignorándolo, caminando cada vez más rápido, como escapándose de él. Finalmente la vio cruzar una esquina y llegó a un espacio cerrado, destinado a lavar los trapeadores. Ahí se dio cuenta de que no había nadie más. De regreso sintió que se iba tambaleando porque las piernas le temblaban del miedo. Ya no pudo seguir atendiendo a las visitas y más tarde se fue ardiendo en fiebre a su casa. Los vigilantes también me contaron varias de sus experiencias. Ellos tenían permitido descansar en unos sillones muy cómodos que estaban en recepción y ver televisión, pero no se atrevían a subir ahí. Cerraban con doble llave cuando se iba la última persona y abrían hasta el día siguiente, cuando llegaba el personal de servicio por la mañana. En las noches dicen que escuchaban, desde el parqueo, a un niño correr, rebotar una pelota, mover muebles y reírse. Ese lugar sigue estando ahí, solo que actualmente funciona como local para clínicas odontológicas. Espero que les haya gustado mi historia. Les prometo que es 100% real. Y les deseo que pasen muy buenas noches. No se vayan porque aún queda una historia más esta noche. Les agradecemos por estar aquí y les invitamos a sentirse muy, muy orgullosos y orgullosas de ser parte de esta comunidad, de la mejor comunidad de Internet. Mucha gente nos dice que Relatos les ayuda a pasar por los momentos más complicados de su vida, así que confíen en que Relatos siempre, siempre estará para ustedes. Vámonos con una historia más esta noche. Les amo con todo mi corazón. Hola, muy buenas noches, comunidad. Les comparto mi experiencia. Mi nombre es Nora y soy de Monterrey, Nuevo León. Me encanta tu canal y tu libro. Los disfruto muchísimo. Ahora me toca escribirles a mí una historia. Y esto me pasó apenas la semana pasada. Estaba muy emocionada porque me invitaron al bautizo de la nieta de una amiga, que sería en Cadereyta, Nuevo León. Me encantaba la idea porque, a pesar de ser de Monterrey, nunca había visitado ese lugar. Preparé mi ropa, mi caja con maquillajes, mis pijamas y todo lo necesario para no olvidar nada, para quedarme allá.
Cuando mi amiga Lulú pasó por mí en su camioneta, emprendimos el camino muy animadas, del mejor humor, platicando sobre la fiesta y el bautizo. En algún momento de la conversación, le propuse que escucháramos un relato. En particular, quería que escuchara la historia de Mariana. Encendí el audio y ambas íbamos muy atentas a la narración, pero cuando llegó la parte en la que explican cómo murió, cómo se ahorcó, Lulú se puso nerviosa, de repente, y me dijo muy alterada que lo quitara, por favor. Me sorprendió su reacción, pero sin dudarlo detuve el relato. Es normal que a ciertas personas se les haga bastante sensible algo así. Le dije que tranquila, que no pasaba nada. Ella intentó calmarse y seguimos avanzando en la camioneta sin volver a tocar el tema. Recuerdo perfectamente bien que para relajar el ambiente pusimos música de Juanes y tratamos de pensar en otra cosa. Llegamos al rancho donde estaría la fiesta y nos arreglamos. Todo transcurrió con normalidad. Nos divertimos muchísimo. Nos la pasamos muy bien. Cuando la madrugada avanzó, alrededor de las 2 de la mañana, sentí la necesidad de ir al baño. No veía a mi amiga, así que decidí ir sola. Como les digo, la fiesta se celebró en un rancho. Los baños estaban bastante alejados del área de la fiesta y de la casa. Al llegar vi que había 2 sanitarios, uno para hombres y otro para mujeres. Entré sin problema, pero mientras estaba ahí dentro, comencé a escuchar un sonido extraño. Era un ruido similar al de un columpio viejo, de esos que rechinan cuando los ponen sobre un techo de madera. Me desconcertó un poco, pero no me preocupó demasiado. Terminé, acomodé mi ropa y salí del baño. Cuando iba de regreso a la fiesta, un ruido me hizo detenerme de nuevo. Un golpe fuerte. Venía de la puerta del baño de hombres. Todo estaba oscuro. Yo pensé que no había nadie ahí. En ese momento pensé que algún invitado borracho se había caído o algo similar. Así que me acerqué y toqué la puerta, pero nadie respondió. La incertidumbre me hizo tomar una decisión y abrí la puerta. Aún me da escalofrío recordar. El mismo escalofrío de esa noche. Alcancé a ver frente a mí unos pies colgando, que se balanceaban de un lado a otro. El resto del cuerpo no lo podía ver por la oscuridad. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera procesarlo. Grité, y luego corrí tan rápido como pude. Me caí. Me levanté, llegué súper asustada con la gente, llorando y temblando. Lulú me vio muy alterada y se preocupó. Me preguntó qué pasaba. Con la poca voz que me salía, intenté explicarle lo que acababa de ver. Me tomó del brazo y me llevó a un lugar con menos ruido, a una salita. Ven, dime con calma qué pasó. Entre llantos y nervios le conté todo. Ya quiero irme, Lulú. Quiero regresarme a mi casa, por favor. Vámonos ahora mismo. Le dije, pero ella negó con la cabeza. No podemos irnos hasta ahora. No es seguro, respondió. Intenté calmarme. Me aferré a mi rosario y poco a poco logré irme quedando dormida. Al día siguiente, Lulú me hizo una pregunta. Me preguntó por qué había ido a esos baños. Le dije que una prima suya me había dicho que podía ir ahí, que ella estaba usando ese baño. Lulú se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con una expresión seria y sombría, me dijo: Nora, en ese baño se ahorcó mi papá. Me congelé por completo. No sabía qué decirle, qué responder. Y ella continuó: se ahorcó el día de su cumpleaños. Lulú bajó la mirada y me dijo que ella también lo había visto ahí. Las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza. Por eso se había puesto tan tensa cuando escuchamos el relato en la camioneta. Por eso nunca se alejó mucho durante la fiesta. Lulú me tomó de la mano y dijo con un hilito de voz:
Yo jamás voy para allá. Para mí, es como si no existieran esos baños. Y yo lo entendí. No solo por los baños. Después de aquella noche, yo tampoco puedo volver a aquel lugar.